Mucho cuidado porque el precio de Bitcoin en las últimas horas ha roto el nivel de soporte más importante. Está comenzando un gran movimiento bajista en Bitcoin y esta es la única noticia que vamos a estar comentando hoy. Michael Saylor propone que el gobierno de Estados Unidos adquiera hasta el 25% del suministro total de Bitcoin para 2035. Esta semana, el miércoles 12 de marzo, tenemos los datos del IPC en Estados Unidos. Se espera una caída del 3% al 2,9%. Comenzamos revisando un poco la situación en el gráfico diario. Recordemos que anteriormente el precio de Bitcoin terminaba por romper el nivel de soporte de los 92.192, que era el soporte de la estructura operativa anterior, y tras esto inicia un movimiento bajista donde comentábamos que se había llevado mucha liquidez en zona de longs. Tras observar un evento climático sobre esta zona operativa, comentábamos que era probable que el precio tuviese un cambio de contexto en el muy corto plazo, y esto hizo que el precio volviese a atacar el anterior nivel de soporte, ahora consolidado como una resistencia, ya que como podéis observar, en el momento en el que el precio testeó esta zona operativa, tuvo un rechazo agresivo e inició un movimiento bajista. Movimiento bajista que no llegó muy lejos porque el precio consiguió encontrar sobre esta zona operativa de aquí, y a limpiar esto un poquito antes, consiguió encontrar sobre esta zona de los 84.520 el último nivel de soporte y una estructura acumulativa en un time frame más bajo que hizo que el precio consiguiese frenar ese movimiento de continuación bajista. Pero veíamos cómo, a pesar de la presión compradora sobre esta zona, el precio en el siguiente ataque también volvía a ser incapaz de recuperar y consolidar otra vez ese nivel como un soporte. Y a partir de ahí comentábamos que probablemente, entendiendo el contexto que tenía el precio, que estamos entrando en fin de semana, que veníamos de marcar en este caso un mínimo por encima del anterior, entendíamos que lo más probable es que estuviese desarrollando una estructura, y es justo la estructura que hemos estado analizando en estos últimos días. Una estructura que tiene el soporte en los 78.200, a ver si lo clavo, vamos a decir 300, venga, para redondear, 78.300, y luego la zona de resistencia la tienen los 95.205. ¿Qué sucede? Comentábamos que había finalizado ya esa fase A desde este punto, que estaba desarrollándose una fase B y esperamos por lo tanto que durante el fin de semana que el precio se mantuviese en este rango de precios. Se ha mantenido, pero estamos viendo cómo el domingo está siendo bastante diferente en lo que respecta en comparación al sábado. Más que nada porque el sábado el precio se mantuvo en este rango, no hubo nada de movimiento, hubo cero volatilidad, y vemos cómo el domingo ya se empieza a animar un poquito más el mercado, como comentábamos ayer. Decíamos que era bastante probable que a medida que llegase el domingo y poco a poco nos fuésemos acercando al lunes, el precio iba a comenzar a aumentar un poco la volatilidad, y vemos cómo ya rompe un poco el equilibrio que tenía sobre esta zona media de la estructura y comienza un pequeño movimiento de desequilibrio bajista buscando atacar niveles de soporte. De momento este movimiento bajista no está siendo tampoco muy agresivo, vamos a bajar al gráfico de una hora para verlo mejor, pero el precio va cayendo poco a poco, superando niveles de soporte, incluso llegando a consolidarlos como una resistencia. Mirad aquí esta zona operativa como pasó de ser un soporte, consolida como resistencia y continúa con el movimiento bajista. ¿Qué sucede? Que bueno, de momento seguimos dentro del rango. No ha abandonado el rango, no ha atacado todavía ninguna zona de mínimos. Recordemos que, aunque ha tenido un movimiento bajista, el soporte todavía está un poquito más abajo, sobre los 78.350, pero sí que es importante entender que la zona operativa, que anteriormente era un soporte clave, era esta zona de aquí, los 84.355. Y en caso de haber demostrado fortaleza, esperaríamos que el precio no pierda esta zona operativa, por lo que si no vemos un rechazo lo más pronto posible a esta zona operativa y que vuelva a ponerse por encima de este anterior nivel de soporte, tendremos que considerar este movimiento un movimiento de debilidad, ¿vale? Un movimiento en el que los vendedores empiezan a tener el control del precio. Y además, en este movimiento se han llevado liquidez que había en zona de mínimos dentro de la estructura. Por lo tanto, si tuviésemos un rechazo agresivo
y volviese a encontrar equilibrio sobre esta zona, consideraríamos esto una pequeña muestra de fortaleza, pero obviamente no vamos a valorar setups alcistas hasta que no veamos una ruptura efectiva de estos niveles de resistencia y una posterior consolidación en alguno de estos. Solamente podremos evaluar compras en este escenario, porque recordemos que venimos de un movimiento bajista. Es cierto que teníamos algunas señales neutras, ¿vale? En general el balance era neutro en lo que respecta a la estructura, porque teníamos algunas señales de fortaleza y otras de debilidad, por lo que nos dejaba una situación un poco complicada de cara a buscar oportunidades operativas, y precisamente por eso estábamos a la espera de que atacase alguno de los extremos ya a partir del día de hoy. A partir del domingo esperábamos que ya pudiese intentar romper el equilibrio y que por lo tanto ahí ya nos daría pues alguna pista extra con la que definir finalmente cuál puede ser la dirección del precio con más probabilidad. Todavía no hemos alcanzado ninguna zona, pero bueno, ya empezamos a ver en estas últimas horas ese primer movimiento bajista y como os digo, aquí es donde tenemos que empezar a sacar conclusiones porque ya poco a poco estamos más cerca de esa ruptura del equilibrio. Si tenemos ese rechazo y vuelve a posicionarse por encima de este nivel de soporte, consideraremos esto una pequeña muestra de fortaleza, pero no buscaremos setups alcistas hasta que por lo menos venga a romper las resistencias y busque esa consolidación, ya que esto a nosotros nos estaría confirmando bastante fortaleza. Sobre todo sería importante por lo menos superar esta zona de los 92.270, que es el anterior nivel de soporte, ya que eso ya sí que implicaría un cambio de contexto, pero no nos vale solo con superar esa zona operativa, tenemos que buscar esa posterior consolidación para confirmar que los compradores están apoyando el movimiento de continuación alcista fuera del rango y a partir de ahí pues ya posicionarnos con ellos surfeando la tendencia. Por el contrario, ¿qué sucede si vemos ruptura de soporte y posterior consolidación? Pues aquí ya será nuestra oportunidad operativa en short más importante. Y digo que sería una oportunidad operativa en short importante porque tenemos una caída libre hasta prácticamente los 67.700, si no recuerdo mal, efectivamente, hasta los 67.700 no encontramos un nodo importante en lo que es el gráfico. Luego tenemos otro un poquito más abajo, sobre estos 63.200. Lo que confirmaría fortaleza para Bitcoin sería que recuperase por lo menos el equilibrio en torno a los 96.720. Mientras no veamos esto, no podemos confirmar fortaleza en el precio de Bitcoin. Eso sí, aquí también se aplicaría una búsqueda de liquidez en zona de mínimos si tenemos algo de este estilo. Esto nos serviría también. Aquí podríamos evaluar compras en el test de consolidación, pero conllevaría un poco más de riesgo, porque el principal objetivo ahí sería intentar atacar zona de resistencia, que sería los 95.140, pero ya tendríamos que tener algo de cuidado sobre la zona de los 92.250, ya que sobre esta zona operativa podría volver a aparecer presión vendedora, igual que lo hizo en estas otras dos ocasiones. Entonces, bueno, esta podría ser una operativa interesante para intentar sacar ya un poco de beneficio en este recorrido si se llegase a dar, pero yo protegería antes de alcanzar la zona de resistencia, un poquito antes de alcanzar este anterior nivel de soporte incluso. Estos serían un poco todos los escenarios que tenemos ahora mismo para buscar oportunidades operativas, pero estamos a la espera ya de que rompa el equilibrio el precio. Lo más probable es que ya durante esta semana veamos el inicio de un movimiento importante en Bitcoin. Así que tenemos que estar pendientes para ver si lo podemos cazar y llevarnos con eso muy buenos beneficios. Obviamente recuerda suscribirte al canal para no perderte los próximos análisis, ya que en los próximos será donde confirmemos el inicio de ese movimiento. También te recuerdo que ahora mismo tenemos una promoción activa en Elebank, donde puedes operar con criptomonedas sin tener que pasar KIC y además podéis conseguir con esta promoción hasta 1000 USDTs retirables, que no son bonos para hacer trading, son USDTs que podéis retirar de la plataforma. Así que si queréis conseguir esto, tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Y ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo también los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Comenzamos en este caso revisando la situación de los mapas de liquidaciones de Trading Different. Comentábamos en vídeos anteriores cómo había un poco de liquidez en zona de longs, pero el precio ha ido a visitar una zona operativa donde había mucha liquidez un poquito más abajo. Como veis, sobre estos 81.050 había mucha liquidez y el precio se lo ha llevado todo. Vemos cómo después de llevarse toda esta liquidez está teniendo un pequeño rebote
Interesante esto, porque como os decía antes, si llegamos a tener una recuperación, nos indicaría que la intención en verdad era buscar esa liquidez por debajo de zona de mínimos. Y es justo esta liquidez la que estamos observando también en los mapas de liquidaciones. Si seguimos bajando, eso sí, encontramos otra zona aún más destacable, que podría ser el siguiente objetivo, si quisiesen encontrar más contrapartida, obviamente. Y esto sería desde los 78.150 hasta los 77.720. Respecto a liquidez de 100x, tenemos bastante en estos 83.825. También tenemos algo en los 76.940. Liquidez de 50x vemos bastante en estos 78.125. Liquidez de 25x se han llevado todo lo que había en esta zona operativa. Y liquidez de 10x vemos bastante desde los 78.135 hasta los 77.755. En Bookmap veo algo bastante interesante y es que se ven varias zonas de compras que están bastante cargadas. De hecho, aquí teníamos compras en los 80.050, absorbieron estas compras recientemente y quizás este volumen de compras es lo que está haciendo que el precio frene un poco ese movimiento bajista, pero vemos cómo aparece incluso más volumen de ventas en zonas operativas más bajas. Ya empezamos a tener algo de compras en los 76.550, tenemos aún más volumen en los 76.050, también vemos algunas compras en los 75.050, bastante volumen que se retiró pero vuelve a aparecer en los 72.520 y luego tenemos bastantes compras también sobre la zona de los 69.800. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher vemos mucha liquidez en zona de longs, en zona de shorts no queda prácticamente nada. En zona de longs tenemos en torno a los 79.450, en torno a los 71.715 más o menos, y sobre todo en torno a los 63.830. Los mapas de corto plazo, sin embargo, tenemos más liquidez en zona de shorts, desde los 83.530 hasta los 83.920 y luego tenemos desde los 94.560 hasta los 95.320. Los mapas de high leverage de Bitcoin no están cargando. En los CBDs ya empezamos a ver algo más de movimiento en comparación a lo que veíamos ayer. Recordemos que en Bitfinex habíamos comentado que había una tendencia de compras bastante importante, compras continuadas ya durante bastante tiempo. Hoy esta racha de compras se terminaba con una venta bastante agresiva, pero como veis el balance en general pues es bastante positivo, no ha afectado casi nada esta venta, aunque es una venta bastante gorda de golpe, eso sí. Por otro lado, vemos también algunas ventas desde Bybit, también vemos algunas ventas desde Coinbase, pero se compensan con unas posteriores compras y el balance termina siendo positivo. Y lo que también destacamos son ventas desde Binance. Desde aquí sí que vinieron bastantes ventas también. El fundador de Strategy, Michael Saylor, ha propuesto que el gobierno de Estados Unidos adquiera hasta el 25% del suministro total de Bitcoin durante la próxima década para su reserva estratégica de Bitcoin. Según Saylor, esta adquisición debería realizarse mediante compras diarias consistentes y programadas entre 2025 y 2035, periodo en el cual se habrá emitido el 99% de todos los Bitcoins. Saylor presentó este plan al presidente Donald Trump y a otros líderes políticos durante la cumbre de criptomonedas de la Casa Blanca el 7 de marzo. En su propuesta enfatizó la importancia de mantener una política de nunca vender el Bitcoin, prediciendo que para 2045 la reserva estratégica de Bitcoin podría generar más de 10 billones de dólares anuales, sirviendo como una fuente perpetua de prosperidad para los estadounidenses. Ethereum continúa dando sus mismas señales de debilidad que siempre. Ya habíamos comentado anteriormente cómo durante el desarrollo de esta estructura, muy similar a la de Bitcoin, ya seguíamos viendo esas muestras de debilidad, como por ejemplo en este test secundario sobre la zona del soporte. Toda lo que es la fase B se ha desarrollado por debajo de la zona media y ya estamos viendo incluso la ruptura otra vez de este nivel de soporte, por lo que en este caso pendientes de esa consolidación valorando una potencial continuación bajista, eso sí, aunque dependerá en gran medida de lo que suceda en Bitcoin. En los mapas de liquidaciones de Ethereum también veíamos cómo se llevaban liquidez en zona de longs,
aunque en este caso todavía no ha alcanzado la zona operativa con más liquidez, ya que vemos que hay muchísima en los 1975. Respecto a la liquidez de 100X, no veo así nada destacable, hay un poquito en los 2058, también en los 2153, liquidez de 50X nada destacable de momento, liquidez de 25X más de lo mismo, ya se han llevado prácticamente todo lo que había por delante, y respecto a la liquidez de 10X sí que tenemos bastante en los 1975. En Bookmap veo algo bastante importante y es que había un volumen de ventas considerable sobre los 2230, intentando que el precio no subiese, y esto se fue retirando a medida que el precio iba cayendo, hasta que pues se ha terminado por retirar por completo. Y en estas últimas horas no vemos nada. En los mapas de liquidaciones de Ethereum estamos viendo más liquidez en zona de shorts. Tenemos en los 2180, en los 2200 y sobre todo en estos 2380. En zona long se ve un poco de liquidez, en torno a los 1860. En los mapas de corto plazo tenemos liquidez desde los 2105 hasta los 2120.